Saludos a todos, muy buenas noches. Les cuento que Pepe Garza, el gurú del regional mexicano, dentro de tan solo unos minutos va a romper el silencio aquí en Siéntese Quien Pueda. Ahora estamos en vivo y va a hablar de esos supuestos rumores que dicen que estaría al borde del divorcio, si no lo ha hecho ya, de su todavía esposa Elizabeth Stein. Atentos porque vamos a hablar de este asunto y además tenemos una última hora. Última hora, Imelda Tuñón, nuera de Maribel Guardia, tiene un gran mensaje para su público. ¿Será que habrá logrado recuperar a su hijo? Fin del rodaje, Elizabeth Gutiérrez y Julián Gil terminan de grabar en Miami y nosotros tenemos todas las imágenes. Nos adentramos en el teatro de Cecilia Galeano y le preguntamos si es cierto o no que entre ella y Gabriel Soto hubo algo más que una amistad. Dicen que Grupo Frontera está siendo cancelado por supuesto apoyo al presidente Donald Trump. ¿Será cierto? Estamos en vivo. Esto es Siéntese Quien Pueda. Ahora. ¡Ay! Bueno, señoras y señores, bienvenidos a Siéntese Quien Pueda Now. Ahora, lo que está pasando por las tardes te lo contamos ahora en nuestro canal de YouTube de la productora que hace este show que se llama We Love Entertainment. Y hablaba con ustedes, les invitaba a disfrutar de este show y sobre todo a que estén pendientes de una ultimísima hora que nos trae desde la ciudad de Miami Axel. Así que Axel, adelante con la información. Así es, Alex, muchos dimes y diretes desde aquí, desde la Ciudad del Sol, precisamente después de las grabaciones de esta película, Eva y Adán en Miami, que todos sabemos que protagonizan Julián Gil y Elizabeth Gutiérrez, y muchos rumores tienen que ver con la propiedad de Elizabeth aquí, en la Ciudad del Sol. Se lo contamos en minutos. ¡Ay! Por ahí decían que Elizabeth y que William Levy han puesto en venta su propiedad. Atención porque vamos a contarles todo lo que está pasando con la pareja, eso será dentro de unos minutos, Axel, pero ahora vámonos también a Ciudad de México, estamos en vivo, now, Elizabeth López, Imelda, el tema de la semana, parece que tiene un mensaje para todos. Así es, desde la Ciudad de México, Imelda manda un mensaje para todo su público, para sus fans, para sus detractores y seguramente también para Maribel Guardia y para su pequeño José Julián. ¿Qué nos dijo? ¿Qué noticia nos tiene? Vamos a ver esto. Bueno, pues ahí lo estamos viendo, Motel. Atentos porque mañana regresa a los escenarios Imelda. En medio de toda la controversia dicen por ahí que está aprovechando para darse fama. Bueno, pues Motel es la obra de teatro que estrena mañana en Ciudad de México. Lo va a hacer por la tarde en rueda de prensa y nosotros quiero que sepan que vamos a estar ahí en vivo para contarles todo lo que está pasando y sobre todo para hablar con Imelda. Bueno, les decía que estábamos en vivo en Ciudad de México y el licenciado que tienen ahí, que seguramente muchos de ustedes lo conocerán, es el señor Víctor Carrillo. Ha llevado casos de familia importantísimos como por ejemplo el de Héctor Soberón. Gracias de verdad, Víctor, por estar con nosotros. Fíjate que, Víctor, durante todos estos días estamos hablando del caso de Maribel Guardia, estamos hablando del caso de Imelda. Por cierto, estamos en vivo, toda la gente que quiera comentar y que quiera hacer preguntas al licenciado, pues obviamente puede hacerlo. Pero fíjate, licenciado, que hay muchas cosas que de pronto están pasando y que no sabemos si se están haciendo bien las cosas o no se están haciendo bien las cosas. En primer lugar, licenciado, como digo, gracias por estar con nosotros. Me gustaría preguntarle, al niño de Imelda se lo llevaron del colegio sin notificación previa de la mamá. ¿Se hicieron bien las cosas, licenciado, o no? Antes, saludarlos, muchas gracias por la invitación. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, desde mi punto de vista, la autoridad hasta este momento ha actuado de manera adecuada. En situaciones en las que hay una denuncia, en las que la víctima se trata de un menor, la autoridad tiene la obligación de actuar de manera inmediata por ser una cuestión urgente. Entonces no puede el Ministerio Público, al recibir la denuncia de una posible delito en contra de un menor, pues esperar a los horarios de la escuela, avisarle a la mamá. Él tiene que actuar de manera inmediata para salvaguardar al menor y empezar la investigación. Entonces, en ese aspecto, desde mi punto de vista, ha actuado de manera correcta.
Oye, ¿y por qué no testificó, licenciado Víctor Carrillo, por qué no testificó ese mismo día la mamá Imelda? Mira, hay una situación que aquí hay un debate que a ella no se le avisó, que ella no estuvo presente mientras se le practicaba el estudio psicológico al menor, y no debemos de perder de vista que se le está señalando a ella como imputada. Es decir, al menor de manera inmediata se le debe de poner a salvo. ¿Y quién determina esto? La autoridad competente, en este caso es el Ministerio Público. Entonces él pone bajo su resguardo de inmediato al menor. Empieza con la investigación, empieza a integrar su carpeta de investigación. Lo primero que debe de hacer es el estudio psicológico a este menor, pero no puede necesariamente o no debería estar ahí necesariamente a la persona que se le está señalando como imputada, como el responsable. Y te voy a poner un ejemplo para que esto sea más claro. Imagina que en otros casos, en muchos casos, al que se denuncia por violencia es al padre. Y que el padre manifieste, es que no se me avisó, es que a mí yo no estuve presente mientras se practicaba el estudio psicológico a mi hijo. Pues no puedo estar presente porque puede influir de manera negativa para la práctica de ese estudio. Eso es lo primero que debe de hacer el Ministerio Público, salvaguardar la integridad psicoemocional de ese menor. Pero vamos a ver, porque yo aquí tengo varias dudas, es decir, 90 días son muchos días sin que el pequeño vea a su mamá. ¿Qué pasa si de pronto la mamá es inocente, la me están metiendo de pronto en una cosa que ni le va? Al final el niño sufre después de estar 90 días sin ver a su mamá. Claro, pero es que es muy difícil para los medios, para las redes sociales, para la gente normal que quizá no tiene conocimientos de un procedimiento legal, decir, pero ¿cómo es posible? Es mucho tiempo. Oye, pues déjame decir que en los casos, a mí me gusta mucho poner los ejemplos de esta manera para que la gente lo pueda entender un poco mejor. ¿Qué ocurre cuando a quien denuncian es al padre que es generador de violencia en contra de un hijo? Pues apartarlo de inmediato y no permitirle una convivencia hasta que no haya certeza de que el menor puede tener ese acercamiento sin ser afectado. Pero nos cuesta mucho trabajo entenderlo cuando se trata de la mamá. Entonces sí, ¿cómo se le está separando de la madre? Bueno, lo mismo ocurre cuando es el padre a quien han denunciado por violencia. No es una cuestión de protocolos y de salvaguardar al menor. No se trata de que todavía se esté en una etapa de investigación. El Ministerio Público está recabando datos de prueba para determinar si efectivamente existe la probabilidad de que el delito se haya cometido, pero nos cuesta mucho trabajo entenderlo cuando es la mamá y la gente en general tiene toda la razón. Somos una sociedad machista, eso está claro, siempre. No todas las mamás son excelentes, no todos los papás son los malos. Gracias por esa declaración. Quería preguntarme una cosa. En México, por ejemplo, para que te quiten la custodia de un pequeño, ¿qué se tiene que dar, por ejemplo? ¿Tiene que ser la mamá? ¿Tiene que ser una persona adicta? ¿Cuáles son esos requisitos? Bueno, para que uno de los padres, o en este caso, por ejemplo, la abuela, le quite la custodia a la madre, debe de acudir ante un juez de lo familiar y demostrar por cuál es el motivo en el que se está poniendo en riesgo al menor o que haya sido víctima de algún tipo de delito. Aquí muchas veces se llega a confundir lo que es la patria potestad con la guarda y custodia de un menor. La patria potestad son los derechos que ejercen los padres sobre los hijos por el hecho de ser sus padres, por el vínculo de filiación que existe entre ellos, y son los derechos, por ejemplo, a la formación, a la crianza, a la educación, a la salud, a tomar decisiones respecto a su formación religiosa, por ejemplo. Esos son los derechos que ejercen la patria potestad los padres, por el simple hecho de ser los padres. Y otra es la guarda y custodia. Esto es bajo el resguardo, bajo el cuidado de quién está ese menor. Entonces, normalmente puede haber un juicio de pérdida de la patria potestad o puede haber un juicio en el que se reclame únicamente la custodia. En los casos en los que únicamente se reclama la custodia, es acreditando que ese menor, que la persona bajo la que está cuidado, ese menor, no es una persona apta. Puede ser por una cuestión psicológica, alguna enfermedad,
porque está en riesgo, porque pone en riesgo al menor por abandono, por incumplimiento en sus responsabilidades de atención, de cuidado, o puede ser por ejemplo, por un accidente que la persona quede incapacitada para ejercer esa guardia y custodia. En este caso en particular, a mí me parece que una de las causales puede ser Póngaselo. Puede ser el abandono y el riesgo que se pone. Vamos a esperar a que se ponga ahora le escucho. Puede ser por el abandono, por el incumplimiento en las obligaciones que tiene como madre, que tiene un menor bajo su cuidado, puede ser por ponerlo en situaciones de riesgo, o puede ser ya también por cometer un delito en su contra. Si esto se le demuestra al juez con pruebas contundentes, inmediatamente el juez debe decretar también medidas de protección, es decir, que durante el procedimiento ese menor estará bajo el cuidado de persona distinta. En este caso, pues estamos hablando de la abuela. Durante 90 días entiendo que no puede ver Imelda al pequeño, ¿no? Bueno, estas son medidas de protección que ha decretado el Ministerio Público y efectivamente esas medidas de protección pueden tener una vigencia de 90 días y estarse renovando durante el tiempo en el que se lleva el Ministerio Público en integrar esa carpeta de investigación, en recabar los datos de prueba. Pero sin duda para lo que está haciendo este trabajo es para acudir ante un juez de control y judicializar esa carpeta de investigación, es decir, formular imputación y pedir una vinculación a proceso. Ahora, en vivo, si le parece, licenciado, vamos a irnos, porque fíjense que este es el Instagram, la red social de Imen Tuñón, y si nos vamos a sus historias, lo estamos justo viendo aquí, lo voy pasando, ella ha publicado nuevos informes a los que se ha sometido para demostrar que no es consumidora de sustancias estupefacientes. ¿Qué diferencia hay de pronto entre ser adicto, entre ser consumidor? ¿Cuándo realmente te pueden quitar al pequeño? Van a quitarnos la custodia cuando el consumo de esas sustancias pongan en riesgo a este menor. Pero a mí me parece que el hecho de que consuma o no consuma no es un punto que determine si tiene la guardia y custodia o no, porque podemos también considerar que el consumir pues es una adicción, es un problema de salud, es un problema de salud que debe de tratarse. Entonces, no por el hecho de que consuma o no por el hecho de que acredite que no consume, ya es motivo para que de inmediato se le entregue al menor. Aquí hay varios factores que están involucrados, como es el abandono, el incumplimiento de sus obligaciones, sus responsabilidades, poner al menor en situaciones de riesgo, porque se habla de hombres en la casa, que la mamá a veces no llega a dormir, que llega en estado inconveniente. Todas estas situaciones de las que hay datos de prueba que fueron aportados al Ministerio Público a través de videos, esto alerta al Ministerio Público de que es posible que efectivamente se haya cometido ese hecho que pone en riesgo al menor, pero no estamos hablando necesariamente de que consume sustancias, porque aun cuando no las consuma, si de los datos de prueba que se han aportado se desprende que el menor se ha puesto en riesgo, continúa esta medida de licenciado, una pregunta. Fíjense que el papá de Imelda hace unos días daba a entender que había algo de corrupción y de abuso de poder y que estaban favoreciendo a Maribel Guardia por el único hecho de ser un personaje público, que él tuvo que hacer 500 y pico de pruebas, un examen dentro de ahí de la fiscalía y que Maribel al parecer hizo la mitad de las preguntas únicamente. Esto, no estamos hablando de este caso, pero ¿esto podría ocurrir realmente o no? ¿O es muy complicado? No, mira, yo he seguido el caso y desde mi punto de vista no considero que sea una situación de corrupción, ¿eh? Por el contrario, a mí me parece que la autoridad ha actuado conforme a derecho. Ha puesto bajo el cuidado de la abuela de manera temporal a un menor del que se han aportado datos de prueba de los que se desprende el posible riesgo en el que se ha puesto ese niño. La situación, lo que te repito, es difícil para la gente quizá entender, es que se trata de la mamá. Y entonces ¿por qué le están separando de la madre? Pero es que eso es el procedimiento, así funciona, o funciona exactamente igual cuando al que denuncian es al padre. Desde mi punto de vista no ha habido corrupción, por el contrario ha habido una aplicación del derecho y de la protección y de los protocolos.
pero no, yo no vería corrupción. Hay mucha gente que también opina, pero ¿cómo es que se está resolviendo tan rápido? ¿Cómo es que dictan esas medidas de protección tan rápido? Bueno, es que cuando la víctima va asesorada por un abogado que conoce de la materia penal, un abogado experto, le exige al Ministerio Público que de inmediato actúe y cumpla con sus obligaciones como autoridad. Y me parece que eso es lo que está ocurriendo en este caso. Se le está obligando a la autoridad a actuar como debería de hacerlo en todos los casos de denuncias de violencia o de abandono o de puesta en riesgo de un menor. Licenciado Víctor Carrillo, gracias por atendernos en vivo desde México. Yo si tuviese que buscar un abogado por este tipo de cosas, que no es mi caso, créame que le contrataría a usted porque me encanta cómo explica de bien las cosas. Así que se ve que usted es un grandísimo abogado. Gracias, Víctor Carrillo, por atendernos. Muchísimas gracias, siempre estoy a tus órdenes. Oye, Víctor, pásale el retorno si te parece bien a mi compañera Elizabeth, que quiero hablar con ella. Estos días tuvimos la oportunidad de hablar con una artista que se llama Naguibe, que saben ustedes que ella básicamente en la revista TV Notas hace unos días publicó